Bueno, recuerden, esta noche a las 8 es la noche del cacerolazo por la seguridad digna. El cacerolazo para que sean eliminadas las empresas parasitarias, los pulpos que representan la ARS y la AFP en contubernio con la Superintendencia de Pensiones y de Salud, que protegen a los grandes bancos que son a su vez dueños de ARS y de AFP. Pero ahora vamos a saltar el charco, como se dice. Vámonos hacia el mundo, hacia la guerra en el este europeo, que la llaman una guerra entre Ucrania y Rusia, pero es que mucho más que eso. Ucrania es solo el escenario, el territorio de la guerra. Es una guerra que hace tiempo desató Estados Unidos a través del Pentágono y del Pentágono dentro de la OTAN, en su condición de potencia en declive, iba perdiendo hegemonía, de potencia que está vorazmente detrás de importantes recursos naturales, el agua, el carbón, el gas, los minerales estratégicos, el litio, la tierra rara, porque eso es clave para poder sobrevivir y prolongar su modelo dispendioso, consumista, derrochador, que sirve fundamentalmente para profundizar las desigualdades, enriquecer a los de arriba, ¿no? Y entonces constituyeron un brazo armado que se formó a raíz de la victoria antifascista a cargo de los aliados, que eran la Unión Soviética y algunas de las potencias occidentales, entre ellos Inglaterra y Estados Unidos. Cuando termina esa fase, vencen los aliados, vino la Guerra Fría, lo que se llamó la Guerra Fría, y se formaron dos pactos militares, bastante enfrentados sin llegar a la guerra. ¿No? La OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es la organización militar, el brazo armado del imperialismo occidental, y el Pacto de Varsovia, que era de la Unión Soviética más los países del este europeo, que el Ejército Rojo contribuyó a liberar del fascismo. Esos bloques tenían sus respectivos brazos armados y operaban con un sentido, el bloque del Pacto de Varsovia operaba fundamental como un pacto disuasivo, de resistencia frente a los planes de la OTAN. La OTAN se monta en la campaña anticomunista, proclama su accionar con lo que ellos llamaban el comunismo ateo y disociador, para enfrentar la Unión Soviética, para tratar de revertir esos procesos del este europeo, pero realmente su proyección ha ido mucho más allá de ese pretexto, porque aún produciéndose el derrumbe de los países del este y la desintegración de la Unión Soviética en la última década del siglo pasado, del siglo XX, y estando ya disuelto el Pacto de Varsovia, la OTAN continuó. Y continuó para preservar, para tratar de afirmar lo que devenía en un orden mundial unipolar con Estados Unidos como el mandamás del mundo, el dueño del mundo. Naturalmente con una Europa occidental débil militarmente y subordinada a la política de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos usa la OTAN con esos fines y posteriormente, cuando comienza a debilitarse la hegemonía norteamericana, se reconstituye el poder militar de Rusia, crece la economía china, vienen los movimientos sociales, los movimientos políticos en todos los continentes, sobre todo en Asia, África y América Latina, y más sobre todo en América Latina, que se convierte en un continente de esperanza con los procesos,
con el levantamiento de Chiapas en México, con el levantamiento de Chávez en Venezuela, con los procesos independientes, con las victorias electorales de centro izquierda, incluso de opciones reformadoras, transformadoras. Todo esto mete en medio de una gran crisis del capitalismo occidental, de una crisis de pérdida de hegemonía, de una crisis múltiple. En medio de toda esa situación, pues, se usa la OTAN como un brazo armado activo para reconquistar áreas estratégicas, conquistar países y territorios ricos en minerales, ricos en agua, ricos en diversidad, y realmente se producen una cadena de guerras. Ahora, el episodio de la guerra, uno de los episodios más recientes de la guerra, luego de todo lo que pasó en Afganistán, en Irak, en Libia, en la vieja Yugoslavia, específicamente en Kosovo, con un balance de centenares, millones de víctimas a cargo del poder del Pentágono y del poder de la OTAN. Por eso es muy importante ir un poco atrás, ver las reales causas del conflicto actual y respaldar una campaña mundial que ya está abierta, no más OTAN, no más OTAN, porque esa guerra no es una guerra entre Rusia y Ucrania, sino entre la OTAN como brazo armado de ese poder capitalista y contra Rusia en este momento, pasando por el territorio ucraniano. Con esto pausamos y volvemos en breve. Cuidado, cuidado, tiro al blanco.